Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a meditar hoy en esta segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, sobre el tema el día del Señor. O como también lo llama la Biblia, el día de Jehová. Porque ese día está anunciado desde el Antiguo Testamento. Ha sido la proclama de nuestro Dios a través de sus profetas, de los apóstoles, haciéndole un llamado a su pueblo que se prepare para ese día, que no lo sorprenda, porque viene como ladrón, o sea, sin previo aviso. Cuando empiece, porque hay una pequeña diferencia y lo vamos a mirar, cuando empiece ese día y cuando llegue ese día. En Isaías capítulo 13, en el verso 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. Viene día de ira porque es por causa del pecado del hombre, hermano. Amén. Y cuando Dios dice algo, sentencia algo, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso uno tiene que tomar en serio la palabra y mirar qué va a hacer por su vida. Amén. Usted ve que las cosas suceden cuando uno menos piensa. Somos conscientes testigos de lo que acaba de suceder, por ejemplo, aquí en Valdivia, y es una pequeña muestra de lo que puede suceder cuando el pueblo, cuando el hombre, cuando la gente se olvida de Dios y solo piensa en el placer, en la farra, en el pecado, en la maldad, y no hay un pensamiento de ellos en su mente ni en su corazón. Entonces Dios tiene que obrar. Muy duro para muchas personas, claro que sí, pero es una advertencia, es un llamado, es un trompetazo. Y así va a ser la venida del Hijo del Hombre, así va a ser la venida del Señor. El día del Señor va a ser cuando usted y yo menos pensamos. Por eso hay que estar preparados, activos, pendientes, hermano, alerta. Porque viene, mire la forma en que dice este versículo 9 de Isaías 10. He aquí el día de Jehová viene. Eso no es algo que se dice retóricamente. Viene ese día terrible, dice, terrible y de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén, porque Dios ama al hombre, pero aborrece lo que el hombre hace, y eso lo lleva a que castigue y discipline a aquel que ama. Hebreos 12 lo dice, que el Señor disciplina, castiga a todo aquel que recibe por hijo, porque nos ama y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Pero el hombre coge su camino. Amén. Entonces esto es un concepto que está por todo el Antiguo Testamento y por el Nuevo. El día del Señor. Amén. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Será un día literal de 24 horas? ¿Y cuándo sucederá? En las Escrituras encontramos el día de Jehová, aquel día o el gran día. Esas son las formas que la palabra de Dios lo anuncia. En algunos lugares dice el día de Jehová, en otros dice aquel día, y en otros lugares dice el gran día. Amén.
Hay quienes dicen que comienza con el regreso del Señor en gloria, o sea, la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Hay quienes dicen que ese día comienza allí y que termina con la purificación de cielos y tierra por medio de fuego, preparando la tierra para la tierra nueva y los cielos nuevos. Ahí hay un pequeño punto que tenemos que aclarar, porque no empieza con la segunda venida de Cristo, y lo vamos a ver. Miremos Isaías capítulo 65, verso 17, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. O sea que aquí hay como una promesa directa para los judíos, para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén, porque parte de ese día del Señor, o ese gran día de Jehová, es solo para Israel, pero la frase el día del Señor se limita más a la iglesia. Esa es la diferencia que hay entre cuando uno lee en el Nuevo Testamento el día del Señor, aunque también se refiere al gran día de Jehová, pero en el Nuevo Testamento apunta también a la iglesia. Amén. Segunda de Pedro 3:3, ahí en Isaías dice del día de Jehová, como apuntando hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos y tierra nuevos en los cuales mora la justicia. Nosotros, dice Pedro a la iglesia, nosotros, ¿ve? Y Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Ve? Es una verdad en toda la Escritura y para toda la humanidad, que va a venir un momento en que Dios va a destruir esta tierra y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice ahí, en los cuales mora la justicia. Amén. O sea que desde la segunda venida de Cristo hasta los cielos y la tierra nuevos después del milenio, esto es un día de 1000 años aproximadamente. Si fuese así, desde la segunda venida de Cristo hasta los cielos nuevos y tierra nueva, habrían 1000 años. Amén. Esta opción es que cuando el día de la gracia termine, el día del Señor comenzará. Amén. El día del Señor comenzará. Es igual a decir que cuando la iglesia sea raptada, dará inicio al día del Señor, a ese día terrible, no cuando Cristo venga por segunda vez, sino cuando la iglesia sea raptada. Ahí es que comienza ese gran día, porque no es un día de 24 horas, es un día, por lo menos, según esto, de 1007 años. Es que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que para el Señor un día son 1000 años o 1000 años son un solo día, no. Sino que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Él. Eso es lo que se llama en el lenguaje figurado, llama un símil. ¿Cómo? Para Él, no para nosotros, para el Señor.
O sea que un día para el Señor puede ser muchos años. Amén. Entonces, si fuese desde el rapto de la iglesia, que ahí se fue la iglesia para el cielo y comienza el día del Señor, el gran día de Jehová, entonces duraría por lo menos 1007 años. Amén. Y eso incluye entonces el periodo de tribulación, que son 7 años, la segunda venida de Cristo estará incluido ahí, y luego el milenio. Amén. El día del Señor, el gran día de Jehová. Isaías capítulo 2, verso 12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Mire que cuando se trata del día de Jehová, habla de juicio, ¿sí o no? De castigo por el pecado. Lo vemos ahí. Joel capítulo 2 verso 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Cercano. Entonces uno dice: pero Dios mío, pero ¿cuándo se escribió Joel? Por lo menos hace más de 2000 años que llevamos después de Cristo, y Joel vivió muchos años antes. Entonces, ¿cómo que está cercano? Es que para el Señor es cercano. Él no habla así, porque para Él es cercano. Pero nos advierte a nosotros que estemos siempre a la expectativa. Porque como no sabemos cuándo empieza, cuándo es mejor estar preparados, hermano. Amén. Capítulo 2, verso 31, ahí mismo en Joel dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Sí está viendo que solo se refiere el gran día de Jehová como de juicio? Capítulo 3, verso 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amén. ¿Por qué dirá valle de la decisión? Porque el hombre decide. Usted y yo, en el caso de la iglesia, decide. Asimismo, el pueblo de Israel y las naciones gentiles enemigas de la obra de Dios deciden por el Señor o por sus propias cosas. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, mire que cambia, el día grande de Jehová o el día de Jehová o aquel día cambia por el día del Señor en el Nuevo Testamento, cuando nos está hablando a la iglesia. Y dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Como decíamos en estos días, hablamos de la inminencia, algo inminente, algo sorpresivo. Así, de isofacto, vino el día. Uy, ese día del Señor no es de 1007 años. Para la iglesia no es un día de 1007 años, ni es un día de 7 o de 1000. Según la interpretación que le dan algunos, ni siquiera es un día de 24 horas. Es aquel día, es el día del Señor. A ver, cuando usted le dice a alguien: ¿se acuerda el día que le pagué? ¿O se acuerda el día que le di tal cosa? ¿O el día que compré allá tal cosa? Cuando se está riendo, ese día, ¿cuántos días tiene o cuántas horas tiene ese día? Si usted le pagó fue en un momentico ahí, pero está refiriendo un día como momento de una acción, de algo, ¿cierto? No se está refiriendo: ese día usted me esperó 24 horas para que acabara el día para yo poderle pagar, ¿cierto que no? ¿Me está entendiendo? El día del Señor va a ser así. El día del Señor vino y nos llevó y ya. Ese es el día del Señor Jesucristo. Ese es el día que se recoge la iglesia.
Es más, dice, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta y ¡pah!, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transportados a las nubes. ¿Ve? Está señalando un momento específico, un punto en la historia de la iglesia y ¡pah!, desaparece de la tierra y aparece en las nubes. Amén. En cambio, el día grande de Jehová comienza ahí. Por eso es que están tan relacionados. Porque comienza ahí, en el momento que la iglesia se va, que llega el día del Señor Jesucristo y se lleva a la iglesia, ahí comienza el gran día de Jehová, que ese sí durará por lo menos 1007 años. Tribulación, juicios, como hemos visto, juicios sobre los pecadores o los impíos, y después el milenio, y después cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, porque que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, no le crea profecías inventadas de la gente que no son de la palabra, no le crea a palabras que la gente está regando por ahí o diciendo por ahí en los lugares, ni por carta, por escritos que alguien le mande, como en el caso que hacía el apóstol Pablo, le mandaba cartas a las iglesias. Nosotros no podemos dejarnos mover de esas cosas, dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Le dice a los tesalonicenses que está cerca, pero ya dijimos, cerca para el Señor. Pero ellos ya llevan, si estuvieran vivos, llevarían ya casi alrededor de 2000 años esperando. ¿Sí? Entonces estos pasajes nos hablan de juicios sobre Israel, sobre las naciones, sobre la segunda venida, sobre la tribulación y además de la era milenaria para Israel, el gran día de Jehová. Amén, hermanos. Sofonías capítulo 1 verso 14 al 18 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, esos que se creen sobre todos los demás, soberbios, altivos, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algázara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a todos los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Ese es el problema del ser humano, ponerse en contra de Dios, hacerse del otro lado, hermano. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, habrá tribulación cual nunca ha habido ni habrá después de esa. Usted, hermano, y yo no queremos quedarnos ahí. Por eso es necesario, es menester que nosotros cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de vivir, que tomemos en serio la palabra, que el evangelio no es un día, no es una cosa para venir a pasar un día como de calma y a oír la palabra y a cantar y ya. No. Hay que tomar cartas en el asunto y vivir para Dios. Zacarías capítulo 14, versos del 1 al 4 dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. ¿Qué cosa, no? Jerusalén es la ciudad amada de Dios en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. ¿Sí o no? Y mire que aquí él mismo Dios,
reúne a las naciones gentiles, paganas, malas, para combatir a la ciudad que Él ama. Porque Él ama la ciudad, ama a la gente, ama a los moradores de Jerusalén, pero aborrece el pecado que hace. Y Dios no pasa por alto el pecado, hermano. Amén. La reuniré para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Sí está viendo? En el desarrollo de la tribulación, el juicio contra Jerusalén, pero es para que los moradores de ella, los judíos, se arrepientan, porque después dice que el Señor va a pelear contra esas mismas naciones que Él levantó para combatir a Jerusalén. Él mismo va a pelear contra ellas, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Señor Jesucristo va a venir hasta la tierra en la segunda venida, ahí está claro. Por la iglesia nadie lo va a ver, va a ser de sorpresa, va a ser en oculto, Él va a venir hasta las nubes y nos va a levantar a nosotros, el Espíritu Santo nos va a llevar a las nubes. Nadie le va a dar cuenta del rapto. Pero aquí sí, la segunda venida sí. Él pone sus pies sobre el monte de los olivos porque viene a guerrear contra las naciones enemigas de Israel. Que Él mismo las levantó contra Israel. Claro, es que Dios, todo lo hace Dios. Y Él sabe cómo. Y tiene un propósito en todo lo que hace. Por eso es que hay que amar a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermano. Entonces que asentará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Día terrible, man. Fenómenos sobrenaturales. Ya lo ha leído usted y lo hemos estudiado el Apocalipsis. Granizo, imagínense un granizo de 40 kilos. Mejor dicho, es un granizo como de un bulto de cemento. ¡Ja! Que le caiga sobre encima, hermano. Uy, no, gracias a Dios voy a estar en el cielo con la ayuda del Señor. ¡Ja! Granizo de eso, y los ríos y los mares en sangre. ¿Usted qué va a hacer? Por la actitud de algunos se quieren quedar. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí no va el escondidijo que usted pague. No. Entonces no puede ser, hermano, que usted y yo nos quedemos. Amén. Entonces ahí vemos la diferencia entre el gran día de Jehová cuando se refiere a Israel y los juicios, y el día del Señor cuando se refiere a el rapto. Amén. No puede ser que ese día empiece con la segunda venida de Cristo, porque entonces la tribulación, ¿qué? Si está enmarcada en ese día, el gran día de Jehová, que dice que vendrá como ladrón en la noche el Señor por la iglesia. En cambio el otro dice que pone sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Entonces nos habla del rapto y nos habla también de la segunda venida, pero de acuerdo a cada día. Amén. Más dice en Apocalipsis, dice que todo ojo le verá. Claro, porque Él viene hasta la tierra. En el rapto no. Amén, hermano. Entonces concluimos que el día del Señor se extiende desde el principio del periodo de la tribulación. Inmediatamente el Señor se lleva a la iglesia, inmediatamente sucede el rapto, empieza ahí el gran día de Jehová, incluye la segunda venida de Cristo, incluye la era milenaria e incluye los cielos nuevos y la tierra nueva.
Entonces vamos a mirar, a leer así a grandes rasgos los eventos que sucederán inmediatamente comience el día del Señor. ¿Qué va a suceder a partir de ahí en ese gran día de la ira de Jehová? Está lo primero, ya sabemos, la tribulación. Pero en ese periodo de tribulación, el imperio romano será revivido. El gobernante político de ese imperio aparecerá. La falsa iglesia con su falso líder, el falso profeta, será en ese momento, en ese tiempo. Los juicios simbolizados con los 7 sellos, con los sellos, la selección de los 144,000 testigos que van a predicar el evangelio, judíos, 12,000 de cada tribu. Amén. Los juicios de las trompetas, los 2 testigos que también se levantarán a predicar el evangelio, la persecución de Israel, que está en el capítulo 12 de Apocalipsis, que el diablo quiere devorar a su hijo, ¿verdad? La persecución de Israel. El derramamiento de los juicios de las copas de la ira de Dios, dice. La caída de falsa iglesia apóstata, está en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. La batalla de Gog y Magog, no sabemos exactamente en qué momento, pero debe ser en los momentos que dice que Israel sufrirá de paz en ese momento, porque el anticristo viene, hace un pacto con ellos y va a ser el único momento en que Israel tendrá paz. Entonces tiene que ser ahí la batalla de Gog y Magog, porque en Ezequiel 38 y 39 dice: vendrá sobre un pueblo que está confiado, sin cerrojos, sin puertas, en paz. Será el único momento. Amén. Y la proclamación del evangelio del reino milenario para los judíos. Por eso 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, porque van a predicarle a los judíos. Obviamente también habrán gentiles, pero ahí se estará predicando el evangelio del reino, de allá para que entren al milenio. Ya no tiene que ver con la iglesia ya estará en el cielo. Amén. Luego viene la segunda venida de Cristo, ahí sí, 7 años después de que sea raptada la iglesia. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ahí es donde resucitan los santos del Antiguo Testamento. Los de la iglesia resucitan cuando suene la final trompeta que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Se refiere a la iglesia. Pero los del Antiguo Testamento y los que mueren en la tribulación es cuando el Señor Jesucristo venga. Por eso Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos que habían de reinar. Amén. Y eso está también en Daniel capítulo 12, en Apocalipsis 24, que lo acabamos de citar, y en Juan capítulo 6, verso 39. La destrucción de la bestia, sus ejércitos y el falso profeta con sus seguidores. En el capítulo 19 dice que Cristo viene con su espada y coge al falso profeta y al anticristo y los tira al lago de fuego, allá con todos sus seguidores y con todos sus secuaces. Amén. Eso sucederá en la batalla que se llama batalla de Armagedón. Amén. Que es esa batalla cuando el Señor pelea contra las naciones enemigas de la nación de Israel. Ahí se dará el juicio de las naciones, precisamente. Ese que en Mateo capítulo 25 dice que apartará a los cabritos de las ovejas y unos a la derecha, otros a la izquierda, irán estos a la perdición y aquellos a la vida eterna. ¿Sí o no? Obvio, los que son salvos a la vida eterna, los otros al hoyo, lamentablemente. Juicio de las naciones. Luego también estará el juicio y la reunión de Israel. Ahí también va a tomar a juicio a Israel. Ahí es donde dice Zacarías que le dirán: pero Señor, ¿qué son esas heridas que tienes en tu mano? Y él: con estas fui herido en casa de mis amigos. Y dice que llorarán como quien llora por unigénito y se lamentarán. Claro, porque ahí van a reconocer y se van a dar cuenta que ellos mismos crucificaron a su Mesías 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás. Ahí se dieron cuenta: uy, sí era nuestro Mesías, véalo, aquí está. Entonces, pero van a llorar como llora por unigénito, y el Señor les va a perdonar a los que se arrepientan. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria.
el juicio de Israel. Va a venir la restauración de los que se arrepienten de Israel a la tierra prometida, porque ahí empieza el milenio, ahí va a empezar el milenio. Y va a haber también en esa venida del Señor el encadenamiento de Satanás, que lo van a atar por 1000 años allá en el pozo del abismo, porque en la tribulación el diablo va a tener libertad para que el hombre se dé cuenta lo que es el gobierno del diablo sobre la tierra. Pero en el milenio va a ser atado para que el hombre se dé cuenta lo que es el reinado de Cristo sobre la tierra, sin diablo. Va a estar atado. Allá no va a poder usted decir, ay hermano, es que el diablo, pero ¿cuál diablo está atado? Y lo dice para que no engañe más a las naciones. Allá usted tiene que responder por uno mismo. Por eso ojalá no estemos ahí. Que nos aseguremos ya en el reino de los cielos. Amén, hermano. A todo esto se le suman los eventos del milenio, porque el día termina con el milenio y los cielos nuevos y tierra nueva. En el milenio va a haber una última revuelta de Satanás, porque usted sabe que lo atan por 1000 años, pero a los 1000 años será suelto de su prisión, dice Apocalipsis 20. Y va a salir, como sabe que es la última oportunidad, a engañar a las naciones a diestra y a siniestra con sus demonios. Va a regarse por toda la tierra a engañar a la gente. Y logra reunir una multitud, dice Apocalipsis 20, como la arena del mar, que no se puede contar. Dios mío bendito, que cabeciduro es el hombre, todavía le cree al diablo. Y se reúnen y rodean a Jerusalén, que ahí estará Cristo con la iglesia. Y es que para matar a Cristo y a la iglesia. Ay, me ríos. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Que descenderá fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y ahí es donde se da el juicio del gran trono blanco. Ahí sí resucitan los impíos y van a ser enjuiciados. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y viene la purificación de la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Esos son los eventos en su orden que van a acontecer. Inmediatamente la iglesia sea raptada, empieza. Por eso se llama el gran día de Jehová. Amén. Entonces, el concepto de día del Señor o día de Cristo, porque también el Nuevo Testamento dice así, está estrechamente relacionado con ese gran día. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que sucede el día del Señor, que ya dijimos es de insofacto, es un momento en que se llevó el Señor la iglesia, pero ahí empieza el gran día de Jehová. Por eso están relacionados, ¿sí o no? Pero no nos podemos dejar confundir de que lo uno es igual a lo otro, porque no lo es. Primera de Corintios 1:8 dice, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día de Él. ¿Por qué? ¿Por qué dice así como tan especial para el Señor? Primero, no va a ser de juicio. Da a entender la palabra que no es de juicios y de granizos y de cosas por el pecado. No. Es el gran día de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir a recoger su novia. Aleluya. Claro, eso lo entienden los que tuvieron un noviazgo y una novia y un novio y se enamoraron y no veían la hora de casarse. Pero hoy en día eso no lo entienden muy bien, porque no tuvieron eso. Hoy en día la gente no tiene eso. Hoy en día no hay visiticas con una chocolatinita para la novia. No. Por la misma perversión del ser humano. Era mejor enchapado a la antigua, ¿no? Ese es el gran día de nuestro Señor Jesucristo. Viene por su novia. Segunda de Corintios 1:14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Mire que habla de gloria, habla de bendición. Amén. No habla de juicios, mire.
Por ahí notamos la diferencia. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de la iglesia, de nosotros los que nos aceptamos a Cristo y nos convertimos al Señor. Y Él empezó esa obra regeneradora, transformadora, y hacer nuevas criaturas para ese día glorioso cuando Él venga a llevarnos al cielo. Amén. Filipenses 1:10, mire: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el día del Señor, hermano. Definitivamente. Por ahí en el Antiguo Testamento hay una frase que dice: este es el día que hizo el Señor. Se gozaba y se goza, está contento, está feliz. Amén. Porque es un día glorioso. Amén, hermanos. Filipenses capítulo 2 verso 16 dice: asidos de la palabra de vida. Oiga, hermano, mire la forma como usted y yo participamos de ese gran día. Asidos de la palabra, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para eso es que trabajamos, hermano. Para eso puso Dios la iglesia en la tierra. Para eso la dejó en medio de tanta tribulación y angustia y problemas y dificultades y tentaciones, para que pruebe finura y para que salve, para que agarre a otros. ¿Pero cómo? Asidos de la palabra de vida, hermano. Eso no son con argumentos y teorías filosóficas de este mundo, no, hermano. No, con ideas y conceptos mundanos terrenales, no. La palabra. Amén. Entonces podemos ver que el día de Cristo tiene que ver solo con la iglesia, con su bendición, con su glorificación, y tiene que ver con un examen y recompensas, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En el tribunal de Cristo se van a dar las recompensas. El día del Señor para la iglesia, diferente al gran día de Jehová, que también puede decirse el día del Señor, porque Dios, el Señor Jesucristo es Jehová, es Dios, pero ese va a ser de juicio, y ese habla del reino milenario y habla de que los judíos tienen que arrepentir. En cambio nosotros no, nosotros ya, obvio, nos tenemos que arrepentir, pero ya lo hicimos, porque Cristo llevó nuestros pecados allá en la cruz. Amén, hermano. Entonces hay que tener claro esa diferencia. Cuando suceda el uno, el día del Señor Jesucristo, da inicio, comienzo al otro. Uno habla de cumplimiento de un suceso, simplemente. Ese día, ¡pum!, sucedió eso. En cambio el otro habla de un periodo de tiempo extenso que comienza ahí. Amén. Entonces la palabra día no siempre se usa como una palabra de tiempo en las Escrituras. El día que Jehová hizo los cielos y la tierra, por ejemplo, ¿sí ha leído eso en Génesis? El día que Jehová hizo los cielos y la tierra, dice Moisés. El día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros vemos ya en el libro de Génesis que el Señor se demoró 6 días para hacer esas cosas. ¿Sí o no? Entonces ese día no está hablando, ese que dice el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, no está hablando de tiempo, no es una palabra cronológica, es una palabra de suceso, de acontecimiento. Sucedió, se hizo. Amén. A su nombre gloria, hermano. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación. ¿Ve? Día de salvación. Ahí no está diciendo día de horas, de minutos, de tiempo. No, día de salvación. Y en día de salvación te ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es ese día? El día que cada uno de nosotros aceptó a Cristo, y que cada una de las personas que vengan en el futuro aceptará a Cristo. Acepto a Cristo. ¿Eso se gastó 24 horas? No, un momento. Fue el día para esa persona, fue el día para cada uno de nosotros. Hermano, el 23 de agosto de 1985 fue el día
A su nombre sea la gloria, aleluya. El día de salvación. Amén. El día de salvación. Ninguno como ese día, hermano. Mejor día que cuando me casé. Sí. Mejor día que cualquier otro día en esta tierra para mí. Amén. Si hubiera sido posible, si se hubiera entendido, hermano, de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Pero eso ya no estaba en mí. Ese fue el día que el Señor me llamó. A su nombre, gloria. El día de Cristo, el día que quiere que todos nosotros estemos en las nubes para recibirlo e ir con el amado a las bodas del Cordero. Ese es el día del Señor Jesucristo. Pero muchos hoy lo han descuidado, hermano. Ya muchos no tienen ese día en la mira. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué dice? Al final del capítulo 22 de Apocalipsis, ¿qué dice, hermano? Que nosotros, la iglesia, debe estar a la expectativa diciendo: sí, ven Señor Jesús. Debemos de tener ese anhelo de que eso suceda rápido. No vemos la hora. Esa debe ser la expectativa. Uy, ¿cuándo vendrá el Señor? Qué bueno para irnos con el Señor, para celebrar allá las bodas. Pero no. Lamentablemente la mayoría de la iglesia hoy en día, esta iglesia rodeada de ese espíritu laodicense conforme, lo tiene descuidado, ya no lo tiene en la mira, ya no es el principal objetivo de su carrera cristiana. Se está acomodando al mundo. Muchos están descuidando, están abandonando al Señor. Muchos lo han perdido. Hay gente que está en la iglesia, pero que ha perdido al Señor ya. Escucha bien, hermano. Y lo han perdido porque lo han cambiado por el mundo. El conformismo ha inundado su alma, la indiferencia, la apatía, la incredulidad, el conformismo. Están asentados en esta tierra y parece que no quisieran irse con el Señor. Amén. Lo han perdido como la tsunamita y hay que buscarlo. Amén. Hay que buscarlo. No podemos esperar. No podemos autoconformarnos o autojustificarnos como que no, el Señor es muy bueno como hacen otros. No, el Señor no va a mandar a sus hijos al infierno. Eso es verdad, a los hijos no. Pero a los hijos de desobediencia sí, a los de ira sí, a los que se envuelven en el pecado nuevamente, como dice Pedro, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, bañadita, a revolcarse nuevamente en el cieno, hermano. No podemos. Hay que despertar, hermano. Hay que sacudirnos el polvo, la indiferencia. Amén. Hermano, sabemos que es difícil, que cuesta, eso tiene un precio, pero vale la pena pagar el precio, hermano. No va a ser fácil despertar, levantarnos nuevamente a esa condición del principio cuando conocimos al Señor y había ese gozo que inundaba el alma y que no nos preocupaba nada, sino solamente centrarnos en la palabra. Buscábamos a Dios en oración, buscábamos a Dios en vigilia, buscábamos a Dios en ayuno y nada nos importaba sino tener comunión con el Cristo glorioso. Eso no es fácil, hermano. Y más para una persona que ya conoció y se descuidó. Es más difícil que para el nuevo, para el que entra por primera vez. Pero hay que hacerlo, hay que intentar, hay que esforzarse. Como la tsunamita en Cantares capítulo 3 verso 1 que dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ay, aleluya. El que ama nuestra alma, hermano. Ese es el verdadero objeto de nuestro amor, de nuestra búsqueda.
Dice la tsunamita: en mi lecho, hermano, prefería buscar a Dios, orar a Dios, que dormir. Hoy es al revés. Hoy se duerme hasta que el sol entra por la ventana, hermano, con su rayo, y se voltea para el otro lado y se cobija nuevamente. No, la tsunamita lo buscó y lo busqué, pero dice: y no lo hallé, porque no es fácil. No crea que usted va a hacer un sándwich de oración, 5 o 10 minuticos y ya se va a restaurar. No. No es fácil. Al principio parece que Dios no nos oye. Al principio parece como que no es, que es en vano el ayuno, que es en vano la vigilia. Haga lo que haga, le va a parecer que Él no escucha nuestro clamor, que no ve nuestra humillación. Porque Él sabe y Él quiere que paguemos un precio, que le demos valor, que nos cueste algo, hermano. Porque lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces, por eso al principio no parece que fuera a valer la pena, pero hay que insistir, hay que persistir, hay que perseverar. Por eso la tsunamita dijo en el verso 2: y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Ella no se conformó, ella: voy a buscarlo, me voy a ir por las plazas, por las calles, ¿qué quiere decir eso? Voy a insistir por todos los medios habidos y por haber. Pero nuevamente dice: lo busqué y no lo hallé. Tenga presente eso si usted quiere, hermano, volver a tener esa comunión, esa intimidad con Dios. No va a ser fácil, porque ahí está el enemigo, que el Señor lo reprenda, que quiere distraer, que quiere confundir, que quiere que usted desista de su propósito. Pero tiene que ser como la tsunamita. Parece que no se halla, parece que Dios no se deja ver, no importa, que no se deja encontrar. Amén. Pero es porque Él quiere ver tu verdadera disposición. Él quiere ver que tú insistes. Porque Él sabe que el diablo se va a levantar y que si no tenemos una convicción profunda y una perseverancia plena, no va a suceder. Entonces hay que seguir indagando, hay que seguir preguntando. Hay que seguir buscando, como dice en el verso 3. Mire: me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Aleluya. Salió y vio a los guardas, hermano, los espectadores. Porque hay gente en la iglesia que cuando lo ven a usted buscándole: eso es fanatismo, eso no se puede, eso es imposible, ¿qué cuento? ¿Qué se va a poner con eso? ¿Habéis visto al que ama mi alma? No, que los van a ver. Los indiferentes, los tibios, los fríos, no ven al que ama nuestra alma, hermano. No lo ven. Amén. No lo ven. Tiene Dios que abrir los ojos del entendimiento, del espíritu, para verlo. Me hallaron. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Hermano, porque si uno lo halla, si uno logra persistir, si uno logra, hermano, insistir ahí, perseverar, hermano, y lo hallamos, aleluya, habrá intimidad allá en el secreto de Jehová, en la humillación, no en el protocolo, no, ni en la sociedad, ahí mostrándonos a todo el mundo, no, es en lo secreto. Dios se deja hallar donde no hay multitudes, donde no hay gente, donde no hay apariencias humanas. Jeremías capítulo 23 verso 18 dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. En el secreto se oye la palabra de Dios, no se lee simplemente como un libro o una revista de selecciones.
un libro de química, filosofía, qué sé yo. No, se oye la palabra en el secreto, en el secreto. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Pregunta a Dios, pregunta la palabra. ¿Quién estuvo en el secreto? El que insiste, hermano. El que le paga un precio. Como dijo David, no le ofreceré a Jehová algo que no me cueste un precio. No se lo ofreceré. Por eso fue que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Porque él dice la Biblia que él trajo de lo que él cultivaba, cualquier cosa. Como queriendo decir, si le gusta a Dios esto, pues que le guste. Y si no, que no le guste. Pero Abel escogió el cordero más hermoso, el más gordo, el más bonito, el más alentado, y se lo ofreció a Jehová. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. A su nombre gloria. Si hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí es, hermano, en el secreto. Uno oye la palabra y esa palabra obra y nos hace volver del mal camino, de la maldad, del pecado, de la indiferencia, de la inversión de valores, hermano. Porque hoy se le da más valor a unas 2-3 horas extra para ganarse 2-3 pesos que a venir a la escuela dominical. Esa es la gran diferencia, hermano. Se han invertido los valores hoy en día. Al hombre le importa más, y al cristiano, qué tristeza, al cristiano, para él vale más por allá estar mostrándole la cara a quién sabe a quién, que viniendo a humillarse en la presencia de Cristo. Hermano, ¿sabe que Dios no le ve la cara a uno cuando mira hacia arriba? Se la ve cuando está humillado en el piso. No es que Acab era el rey de Israel, se mantenía muy entongonado por ahí, el rey de Israel. Dios no lo veía. Le dijo al profeta Elías, vaya, dígale que viene juicio contra él por su pecado y su maldad. Y vino el profeta y tan se la sentenció y se fue. Y cuando él se fue, entonces el rey Acab se tiró al piso y se humilló. Aleluya, se postró. Y ahí mismo Dios le dijo, hey, ven, Elías, no se me vaya. ¿No has visto cómo se ha humillado Acab? Ahí sí lo vio. Ahí sí lo vio. ¿No has visto cómo se ha humillado Acab? Yo me imagino que Isaías, no señor, pues sí, se ha humillado. Vaya, dígale que no traeré el mal en sus días. Aleluya. La humillación, lo que no logre la humillación, no lo logra nada en esta tierra, hermano. Nada. ¿Quiere usted ver controlado personajes de este país que no hagan lo que les venga en gana? ¿Quiere ver que este país funcione como debe funcionar? La iglesia tiene que humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la tarea suya y mía. No es estar mirando noticias para criticar al uno y al otro, o exponiendo nuestros conceptos y nuestras ideas, o para qué. Es en el piso, hermano. Es humillado en la presencia de Dios. Y así para restaurar nuestra alma, hermano, en la intimidad con Dios, hermano, en el secreto de Jehová. Aleluya. Ha abandonado el secreto, hermano. Se ha perdido al Señor porque se ha abandonado el secreto, el lugar secreto, el rinconcito allá en su casa, la silla allá en el rincón o en la sala, en su habitación. Lo ha descuidado, lo ha abandonado. El secreto de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 51:6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Con Dios no hay otra forma, hermano.
Se puede usted ir de rodillas hasta Medellín si quiere. Eso no sirve. Puede ir a tocarle las patas a cualquier yeso por ahí. Eso no sirve, hermano. Con Dios, el secreto, la humillación, el apartarnos de nuestros malos caminos. Vea la Sulamita, sigue diciendo en el capítulo 3, verso 4, dice: apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego, aleluya, al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Hermano, ¿está leyendo? ¿Está leyendo Cantares 3:4? Mire. Lo así, y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Logró que el Señor se quedara ahí en su rinconcito con ella. Oh, qué bueno que nosotros, hermano, lográramos que el Señor se quede con nosotros como aquellos caminantes a Emaús. Cuando quiso el Señor, dice: quédate con nosotros porque se hace tarde. Se sentían seguros, se sentían bien, se sentían en la gloria con el Señor al lado. Quédate con nosotros, Señor, no te vayas, se hace tarde. Aleluya. Lo agarré y no lo dejé ir. En la intimidad con Dios se reciben fuerzas para soportar y sufrir lo que venga, hermano. Cuando dejamos que el Señor nos llene de su gracia y de su poder, no hay diablo, hermano, no hay pecado, no hay tentación, no hay mujer ni hombre, no hay sexo, no hay ofertas del mundo que nos logren derribar o torcer, declinar, porque está ahí el Señor, hermano. Yo estaré ahí, hermano, dice la palabra. Cantares 5:5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Claro que sí, mirra, amargura. No es fácil, ya lo hemos dicho, no es fácil. Gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las mejillas del cerrojo. El verso 6 dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo había perdido, hermano. Todavía tiene a Cristo usted. Está total y completamente seguro que Cristo está en tu corazón aún, que no lo has perdido, que puede venir a la hora que quiera y usted sube al reino de los cielos. ¿Está seguro, hermano? No se le ha extraviado, no tiene dónde buscar, no lo halla, no lo encuentra, no está a su lado. En mi lecho busqué al que ama mi alma. Señor, no estaba, se había ido, hermano. Se puede reaccionar tarde. Esto dice que se puede reaccionar tarde, cuando ya no habrá oportunidad, cuando se cierre la puerta y toque todo lo que quiera, pero le van a decir del otro lado: no os conozco. Hay que disponernos hoy, ya, ahora mismo. Mañana puede ser fatalmente tarde, hermano. Es entre tanto que se dice hoy: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Se puede reaccionar tarde. Mire, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Oh, qué triste, hermano. Perdió su salvación. Se hizo tarde. A mucha gente se le hace tarde. Ya no pueden reaccionar. Me quitaron mi manto. Lo que tenía de parte de Dios se fue. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Se acuerda de Sansón? Cuando quedó dormido en las piernas de Dalila.
que él dijo: esta vez me levantaré como las otras veces. No, Señor, dice la Biblia, pero no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Porque con Dios no se juega, hermano. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Pero hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Él insiste, Él llama. Él dice la Biblia ahí en Cantares, que Él llamó a la puerta: ábreme, amiga mía, esposa mía, paloma mía, ábreme. Y ella no le abrió. Que no te suceda igual. Que no se vaya a perder la oportunidad. Eche mano de la vida eterna. No espere a que caiga el juicio y se cierre la puerta, como a mucha gente le sucede, hermano. Que Dios les habla y les habla y les habla. Un día de estos, en el próximo culto, el próximo domingo, vamos a ver, cuando termine de estudiar, apenas me coloque que es que no tengo trabajo, voy a terminar mis estudios, quién sabe cuál sea la disculpa. Falta ver si ese día llega. Se cerró la puerta. Señor, ábrenos. De cierto os digo que no os conozco.